Si tú asumes un cargo, tú no puedes optimizarlo, usar como pretexto, decir, bueno, pues es que no tengo bancada y dejo que se descarguen las cosas. Es como que digas, yo soy un médico en ambulancia y bueno, como no tengo todo el equipamiento, veo al paciente y dejo que se muera ahí en la ambulancia, ¿no? Pero en fin, pues ¿qué puedo hacer? No puedes no hacer algo, ¿no? Es fácil ser irresponsable porque normalmente las consecuencias de esa responsabilidad no las ves durante tu gestión, las van a ver los siguientes. Ese es el truco de la política. ¿Qué harías tú? Más reformas o políticas del lado de la oferta que necesita el país para generar más crecimiento, productividad, etcétera, etcétera. Pero esas maduran muy lento, no te dan votos, no son visibles. Por eso prefieren las de demanda. Bono por aquí, aumento por allá, nombramientos por allá. Lo mismo ocurre acá. Tú dejas un bombazo de leyes por financiar y quienes van a ver cómo se les abren las cuentas fiscales así son los que vienen después. Cuando tú dejaste sembrado y el árbol va a ir creciendo, pero ya cuando llegue a este tamaño es cuando ya tienes un tremendo problema. El Banco Central haciendo su tarea no es suficiente, es esencial, como dos patas para caminar, la monetaria, cambiaria y la fiscal. Si cojeas de una pierna no vas a poder correr una carrera. Pues. Alonso, ¿por qué es tan importante cuidar la caja fiscal, el estado de las finanzas públicas de un país y en particular del Perú? Para las generaciones más jóvenes sea un poquito más difícil de entender, para los de mi generación, generaciones mayores no lo era. Los países cuando tienen desequilibrios fiscales son países que normalmente tienen problemas inflacionarios. El déficit fiscal cuando es muy grande genera inflación. Como no eres buen sujeto de crédito, tienes que financiarlo sacrificando la independencia del Banco Central y lo que se llama monetizando el déficit. O sea, el Ministerio de Economía le pide al Banco Central que le preste plata y el Banco Central le imprime. ¿No? Y aún si tuvieras como, digamos, esta brecha fiscal es inflacionaria y endeudarte te cuesta más, es más difícil. Al final esto lo que devienen es en menor inversión, menor crecimiento, menor generación de empleo y por lo general los países que tienen déficits abultados tienden a generar mayores desequilibrios aún. Perú lo vivió de manera muy dura durante los 80s, inicio de los 90s, que terminó en hiperinflación. Entonces es una historia que no podemos repetir, ¿no? Una de las cosas que a veces se discute es por qué tanta alarma, por ejemplo, con la regla fiscal de este año, del 2025, ¿no? Pareciera que quizás se pueda cumplir o que quizás se incumpla, pero por 1 punto, 2 puntos decimales, ¿no? Y además es una regla exigente de 2.2% del PBI, uno de otros países, o esa historia del Perú y hay déficit pues, de 6, 7, 10, 15 puntos del PBI. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con un decimal? Lo primero, este 2.2 este año y el número del año pasado, que se incumplió por un margen bastante más grande, 0.8 del PBI, que es bastante importante, ya de por sí es una regla de excepción. O sea, hace más de 10 años que el Perú no puede regresar a su límite de déficit que está establecido en la legislación. Y tenemos excepción en la regla de deuda, o sea, estamos con regímenes de excepción y aún los regímenes de excepción se están incumpliendo. El Perú, además, hay que tener en cuenta que es un país de recaudación muy baja. Cuando mides las reglas fiscales como porcentaje del PBI, te ves mejor que otros países, pero cuando comienzas a medirlo como porcentaje de recaudación tributaria, porque es muy baja, ya las cosas comienzan a no verse tan bien. No se ven tan mal, pero se ve que tienes menos margen de maniobra, ¿no? Recordemos que el Perú tiene unos ingresos totales del gobierno general al PBI que es, digamos, la mitad de lo que son países de Europa y son unos 5 o 6 puntos del PBI menos que el promedio de América Latina, o sea, es bastante menor. Tu capacidad de afrontar endeudamiento es menor, de servir endeudamiento es menor. El Perú, de alguna manera, con esta fortaleza macroeconómica, compensa con otras debilidades relativas frente a otros países de similar calificación crediticia. Somos un país con una informalidad altísima, por ejemplo, con una productividad muy baja. Somos un país con una institucionalidad que es muy débil también frente a otros países. Entonces, lo que hace que Perú sea un país grado de inversión, en cierta manera, que estamos al borde, muy cerca ya de perderlo. En la parte económica todavía puntúas muy bien y en la parte institucional puntúas mal. Pero como esta no la puedes mejorar y de hecho se está debilitando, si tú sigues perdiendo terreno en la macroeconómica, eventualmente te puede costar una pérdida del grado de inversión, ¿no? ¿A eso te refieres cuando dices que la sostenibilidad fiscal o el cumplimiento fiscal es una de las joyas de la corona? ¿A que es una de las poquitas cosas en las que nos sacamos, pues si no 20, 18 y nos suben todo el promedio con otras cosas en las que nos están jalando? Cuando decimos que Perú es un país que es muy fuerte macroeconómicamente hablando, ¿de qué estamos hablando? Te diría que son básicamente 3 pilares. El primero es estabilidad monetaria.
Allí somos y seguimos siendo muy, muy fuertes, ¿no? Inflación, una de las más bajas del mundo, no solo América Latina, un tipo de cambio poco volátil y fortaleza frente a choques externos. Banco Central de Reserva tiene unas reservas internacionales que son los dólares, digamos, divisas que te sirven para asegurar el funcionamiento de la economía, pero también enfrentar choques externos. Tenemos más del doble que nuestro país de América Latina y eso sigue muy fuerte. Segundo gran pilar es crecimiento económico. Y ahí Perú, recordemos que hasta hace una década, sí, ya pues Perú crece como China, ¿no? Eso ya no es así, el crecimiento de Perú se ha resentido bastante. Igual si nos comparamos con América Latina, que es a lo que muchos recurren y dicen, ah, pero mira, crecemos más que la región, ¿no? Somos de los primeros en crecimiento en la región. Sí, pero en una región que es la región de crecimiento más baja del mundo. En realidad hace muchos años venimos creciendo menos que el promedio mundial, ¿no? Entonces es un crecimiento mediocre que sobre todo es insuficiente para los requerimientos de un país con un ingreso per cápita y niveles de pobreza como los de Perú, que ellos de paso subieron fuerte durante la pandemia y no se ha retornado. Solo 3 países de toda la región tienen niveles de pobreza más altos de lo que tenían antes de la pandemia y Perú es uno de ellos. Entonces el crecimiento se ha debilitado. Entonces ahí, si antes tenías 18, ahora probablemente estés pues en, no sé, 13, 14. Y el tercer gran pilar de la fortaleza de la estabilidad económica es justamente el ámbito fiscal, que es responsabilidad fundamentalmente del Ejecutivo y el Ejecutivo del Ejecutivo como director de orquesta del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ahí lo que tenemos todavía es que la deuda pública todavía es relativamente baja, medida contra el PBI. No se ve tan bien, pero no se ve mal comparada con ingresos tributarios o presión de servicio de deuda sobre ingresos. Pero lo que se ve mal son los flujos. Ese déficit fiscal se ha venido abriendo. Hace 10 años, de hecho yo era ministro, tuvo un choque, se quedaron los precios de materias primas, se aplicó la excepción, pero después ha habido periodos de muy buenos precios de materias primas, buenísimo, estamos en niveles récord en este momento. Y hemos venido marcando récords en distintos momentos los últimos 5 años y nunca se retornó a esa, digamos, fortaleza. Entonces lo que estás haciendo es acumulando deuda y consumiendo de tus colchones. El Fondo de Estabilización Fiscal, que era más de 4 puntos del PBI, es solamente 1. Tenías activos del sector público que podías usar para consumir durante, en vez de decir me endeudo, uso ahorros, se han reducido a bastante menos de la mitad. Y si consideramos los que puede usar el sector público, te queda muy poquito. Entonces, la deuda pública ha subido y se ha enmascarado de alguna manera con consumo de activos que ya no quedan muchos. Entonces, lo que va a pasar hacia adelante es que si sigues con estos déficits, lo que va a ocurrir es que todo se va a traducir en trayectoria ascendente de deuda pública, ¿no? Entonces ahí es el tercer pilar, digamos, que es el que está más debilitado en flujos, ¿no? Lo que algunos utilizan como excusa es decir, mira, pero mira la foto con otros países de la región. Sí, pero es una región de muy débiles fundamentos fiscales, ¿no? Y lo otro es, mira la película. Si tú miras la película, la historia es otra, la historia es un debilitamiento sostenido, ¿no? Y la alerta que lanzó el Consejo Fiscal es porque lo que ha ocurrido en el último, digamos, 4 años, el último parte de quinquenio, que culmina en unos meses, tomado como ciclo político electoral, si quieres, y sobre todo el último año, ha sido básicamente un desembalse de iniciativas de un Congreso sin respuesta del Ejecutivo, que están generando obligaciones fiscales enormes, que no te comprometen el déficit del próximo año solamente en los siguientes 3, te pueden comprometer toda la senda de mediano plazo, ¿no? Por su magnitud, ¿no? Y la rigidez que genera. Entonces ahí sí nos estamos jugando el que Perú pierda esa credibilidad fiscal, la sostenibilidad, porque la deuda se va a ver que ya no puede cerrar el déficit lo suficiente como para estabilizar deuda, sino que al contrario se acelera esa trayectoria de subida y entonces ya estás en cuenta regresiva a una de dos cosas, o a que tengas que hacer cirugía mayúscula fiscal, que eso es lo que nadie quiere, o que enfrentes rebajas en calificación crediticia y eventualmente pierdas el grado de inversión, ¿no? ¿Recordabas tus épocas de ministro? En tus épocas de ministro yo trabajaba en el comercio y me tocó cubrir tu gestión. Era un diario crítico con el gobierno y en algunas cosas chancábamos al MEF y a la gestión de Ollantumala como presidente. Pero hubo una cosa donde yo tenía mucha empatía por ti y sentía que la crítica podía ser injusta, que era el tema del crecimiento económico, porque te tocó, como acabas de recordar, comerte como ministro de Economía un shock
duro de precios de materias primas, ¿no? Creo que fue además exacto con tu periodo como ministro. Sí, Tú entraste claro. con el cobre acá y saliste con el cobre acá y en eso pues quizás no rezaste lo suficiente a los santos y al gobierno chino, pero más que eso no podías hacer. Hoy que tenemos precios históricos de estos metales, ¿qué te hubiera gustado hacer como ministro o qué te gustaría estar haciendo si fueras ministro hoy con esta situación que no te tocó vivir en el Jirón Junín? Se venía de años en los cuales el Perú crecía muchísimo, pero era un crecimiento sostenido en precios de materias primas y un crecimiento chino enorme que básicamente se caen los dos. La gente de repente no entiende de eso, pero en algún momento yo tuve precios del cobre de 1.8 la libra, ahora ha roto 5 en algún momento, está en 4.4, o sea, casi la tercera parte de lo que hay ahora, menos la mitad, ¿no? El oro lo mismo, el oro está en 1.200 en el momento. Ahora está consistentemente por debajo de 4.000 y pico, se rompe 5.000. O sea, era otro contexto y lo que no se entendió es que el Perú no es una isla y el Perú es un país que depende mucho de condiciones externas. Ujú. Entonces, antes de responder tu pregunta, lo que está un poquito enmascarado en este momento es que el Perú tiene ese déficit fiscal, tiene esa acumulación de deuda con las mejores condiciones externas probablemente de su historia moderna. En los años 50, que era otra manera de medir las cosas, uno podría argumentar si de repente había términos de cambios mayores, pero aún en ese caso estamos hablando de 80 años, ¿ok? Entonces nunca hemos tenido una situación de tanta bonanza externa que beneficia a Perú y que no hemos sabido manejarla. ¿Cómo lo puedes ver? En esa época del superciclo de materias primas, solo y después respondo a tu pregunta, eh, fueron el 2006, 7, 8, junto a la crisis financiera, fue los únicos 3 años consecutivos que el Perú tuvo superávit de cuenta corriente. ¿Qué es superávit de cuenta corriente? Es que toda la parte corriente de la balanza de pagos, balanza comercial, balanza de servicio, de corto plazo, esa parte era positiva. Normalmente los países en vías de desarrollo como Perú tienen eso en déficit, idealmente en déficit moderado, pero en déficit. ¿Por qué? Porque necesitan, como tienen poco capital y mucha necesidad de desarrollo y crecimiento, se prestan del resto del mundo para Ujú. poder crecer. La idea es que en el futuro lo repagas, ¿ok? Como país, no como gobierno. Ese fue el único momento que tuvimos 3 años consecutivos, ¿ok? Pero en esos 3 años que tuvimos superávit de cuenta corriente, tuvimos superávit fiscal de más de 2 puntos del PBI. Ahora nuevamente este va a ser el tercer año de superávit consecutivo de cuenta corriente y se viene el próximo año el cuarto. Pero tenemos un déficit fiscal muy grande. Ujú. Entonces, ese empuje externo tú lo ves por el lado de las cuentas externas, por el lado de acumulación de reservas del Banco Central, 90.000 millones, casi 89.000 al día de hoy, pero tú ves unas cuentas fiscales que desahorran y desahorran y desahorran y desahorran, ¿no? Te estás comiendo tu futuro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la situación en que no se entiende que no estamos manejando las cosas bien. Ahora, ¿qué es lo que tocaría hacer ahora en realidad? Lamentablemente, como no se han generado en los últimos, digamos, 5 años gradualmente la gradual consolidación que debe hacerse aprovechando estos vientos externos, y ha habido muchas decisiones acertadas de sacrificio de ingresos vía exoneraciones tributarias, regímenes preferenciales. En realidad, si tú me preguntas hoy, te diría a quien se siente en el Ministerio de Economía, también, por lo menos en la transición hasta estabilizar las cuentas fiscales, le toca lo que me tocó a mí, que es eh, manejar austeridad, gestionar austeridad, Ujú. porque tienes que ordenar la casa, ¿no? Es como alguien que se ha retirado sus fondos de AFP, pero se lo está consumiendo todos y ya ves que ya no te van a quedar. Entonces ahora tengo que ajustarme, ¿no? Entonces es lo que toca ahora. Lo que debería estar haciendo el gobierno, bueno, y el Congreso no socavando eso, es ordenar las cuentas públicas, generar ahorros, colchones, para cuando el oro y el cobre no estén por las nubes. Si mañana pasase algo en el mundo y hay un problema, una crisis financiera, una crisis por motivos geopolíticos, por lo que fuera, ahí se va a visibilizar que el déficit no es realmente el que parece. De hecho, hay una forma de medir el déficit estructural Ujú. que aísla los efectos de estas condiciones, digamos, externas muy favorables, y ese está por encima de 3, ¿no? Entonces, si se te caen los precios, tu déficit fiscal se te va a ir bastante por encima, ¿no? Ujú. Y ahí estamos en problemas porque no tenemos suficientes ahorros, ¿no? Y ahí sí la credibilidad de Perú se podría ver mellada. Entonces, ¿qué es lo que haría yo ahora? Ordenar, ¿no? Ordenar fiscalmente y por otro lado regresar a lo que se hizo
en nuestra gestión, es decir, cuáles son las políticas, las reformas de largo plazo, se llaman de oferta, que te generan capacidad de crecimiento, productividad. Reformas de capital humano, reformas educativas pero bien hechas, no simplemente aumentos salariales y más aumentos salariales, por ejemplo. Lo que llamamos diversificación productiva, retomar con fuerza esa agenda, ¿no? Infraestructura pero bien hecha. Ahora te ofrecen todo tipo de proyectos de infraestructura que no han sido analizados, no han sido bien concebidos, que van más allá de tu capacidad, digamos, de su capacidad presupuestaria. Entonces, enfocarte en cuál es la agenda de mediano plazo. En su momento, cuando fui ministro, intentamos reformas laborales, incluir el régimen laboral juvenil que satanizaron, que era cómo hacemos para dar una oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, enfocarte en eso, que normalmente a la clase política no le gusta, porque no te da réditos inmediatos, no te los da en un horizonte más largo. Entonces prefieren ir por políticas de demanda, por decir bonos, aumentos y cosas por el estilo, retiros de fondos de AFPs y cosas por el estilo, ¿no? Y es consumirte el futuro, ¿no? Y ahí entramos justamente en lo que está haciendo el Congreso en estos tiempos, ¿no? Que además viene de una habilitación legal constitucional que se le dio al Congreso hace muy poco, a partir de un fallo muy controversial del Tribunal Constitucional, abriendo la caja de Pandora de que el Congreso tiene cierta capacidad del gasto. ¿Puedes Exacto. contarnos qué pasó ahí y en esta advertencia del Consejo Fiscal que digamos, cuáles son las iniciativas más peligrosas, las que todos deberíamos estar atentos y quizás no estamos mirando con suficiente precaución? El Consejo Fiscal es una comisión, un ente autónomo pequeño, dentro del ámbito, tiene que estar dentro del ámbito del Ejecutivo, dentro de la esfera MEF, pero que es independiente, es autónomo. Es decir, la idea es que sea como una suerte de contrapeso en términos de las decisiones que toma todos los actores, no solo el MEF, el Ejecutivo, bueno, fuera no legislativo, pero legislativo, en materia de finanzas públicas. Es como tu psicólogo fiscal, lo contratas, pero para que te diga las verdades, exacto, no para que te doble para que la te diga las píldora. verdades. Es una buena práctica recomendada por la OCDE y por Fondo Monetario, Banco Mundial. Justo se crea, cuando yo estaba en el ministerio, justo antes que yo sea ministro en la gestión de Miguel Castilla, yo soy parte del equipo que propone la ley de reforma de reglas fiscales, de mejora de reglas fiscales y de creación del Consejo Fiscal, y a mí como ministro me tocó, digamos, designar el primer Consejo Fiscal. Y el Consejo Fiscal de Perú en estos 10 años de funcionamiento se ha posicionado como uno de los más fuertes de América Latina y te diría del mundo, uno de los más técnicos. Se ha sabido nombrar personas, digamos, con reputación, con credibilidad, técnicas, etcétera, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es, bueno, que en la medida que las cosas se comienzan a no hacer tan bien, comienzan a surgir las fricciones con los actores que sí tienen capacidad de decisión. Pero eso es lo que hace el Consejo Fiscal. Su capacidad de influencia, como no es vinculante, o sea, puede decir lo que quiera, dar recomendaciones, alertas, pero no tiene capacidad ejecutiva, de hacer nada. Entonces, su llegada es como convences o cómo haces que los distintos actores de la sociedad escuchen. Idealmente, los actores del Estado que tienen capacidad de decisión. Entonces, normalmente es un ente aburrido, si quieres, porque se comunica a través de informes, notas de prensa, comunicados, que siempre debatimos porque somos economistas, somos un poco nerds, a veces decimos, ¿cómo hacemos para que llegue más a la población de manera más amigable, ¿no? No sé si haciendo TikToks, no tengo idea, pero ¿cómo hacemos, no? Bueno, viniendo a Cubo, por ejemplo. Exacto. Se ha posicionado bien, pero es una audiencia bastante sofisticada, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, el Consejo Fiscal, claro, lo crean en tu época en el MEF con Miguel Castilla, tú lo implementas, y empieza con la primera, la segunda gestión en el MEF de PPK. Y a mí me tocaba cubrir los pronunciamientos del Consejo Fiscal. Sí, claro. Y había que convencer a mis jefes para publicarlo siquiera, porque era como, ¿quiénes son estos? Es una pelea entre economistas, Consejo Fiscal versus MEF. Y además, en aquella época uno pensaba que había mucha pelea, pero en verdad uno revisa lo que decía el Consejo Fiscal del 2016, 2017 versus lo que se dice ahora, y era mucho más light, porque los riesgos eran bastante menos grandes. Podría ser una posición más fuerte todavía y los deslices, digamos, las distorsiones han sido crecientes, ¿no? Entonces, pero ¿por qué salimos en conferencia de prensa? Porque la magnitud de lo que ha ocurrido realmente no es que te pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. ¿Cómo se entiende la sostenibilidad fiscal de un país? Hay estas mediciones, pero básicamente la entendida es que tengas la capacidad de estabilizar tu trayectoria de deuda pública sin sacrificar la provisión de bienes y servicios de la población. Venimos en una trayectoria de deuda creciente, es cierto que hay niveles medio bajos, pero deuda creciente, pero que ahorita se aceleraría, ¿no? Entonces no va a haber manera, con lo que ya ha ocurrido, de poder estabilizarla o de estabilizarla sin cortarte un brazo, digamos, ¿no?
Magnitudes, orden de magnitud. El número de leyes aprobadas con incidencia fiscal por el Congreso comparado con los 3 quinquenios previos se ha triplicado. Y el número de leyes aprobadas por insistencia, es decir, que el Ejecutivo dice, que muchas se ha dejado pasar, dicho sea de paso, no se puede porque tiene costos fiscales que no podemos pagar, porque es una ley distorsionante, etcétera, es una contrarreforma, lo que fuera. En materia de leyes con impacto fiscal, se ha multiplicado por 10 la frecuencia. Y los costos fiscales de las leyes que se han aprobado ya sobrepasan los 25.000 millones, 26.000 millones de soles, cuando en los 15 años previos eran 500. Es decir, antes, si eso ocurría, no te generaba materialmente un daño fiscal, un daño a tu sostenibilidad. Ahora sí, son leyes costosísimas. Una de ellas, su valor presente, es decir, su costo en soles de hoy, eso es 40.000 millones de soles. ¿No? Otras son en flujo. Entregarle 2 puntos adicionales del Foncomún, del IGB a los gobiernos locales, fortaleciendo el Foncomún, significa que el gobierno nacional pierde 8.500 millones de soles anuales que tenían un uso, y se dice gasten nuevamente. Y eso sobre que hace 3 años se hizo lo mismo con los gobiernos regionales. Entonces, en un periodo de unos pocos años, se va a haber sacrificado 4 puntos de IGB, que es como 1,5 puntos del PBI. Es un montón de plata, 16.000, 17.000 millones de soles anuales equivalentes del día de hoy, que ha dicho, tengan autoridades nacionales, gasten como quieran. En ciertas partidas, pero generen un nuevo gasto. Claro. Y te genera un forado del otro lado que dice. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y hay varias otras que hay en cartera, por ejemplo. Proyectos de normas ya dictaminadas en Congreso, que solo las 10 más costosas podrían significar 25.000 millones de soles anuales adicionales. Eso es prohibitivo. O sea, no quiero explicar más magnitudes, pero estamos hablando de varios puntos del PIB fiscal. Llevarlo a una situación peor de la que tiene cualquier país casi de América Latina. Por eso salimos con la alerta, porque es un descontrol total del lado del Congreso con un ejecutivo que básicamente no han tenido la capacidad o la voluntad o a veces ni siquiera el deseo de hacer contrapeso. Alonso, yo te decía antes, cuando fuiste ministro de Economía, tuviste una situación de términos de intercambio terrible y hoy podrías haber tenido una situación mejor si regresabas al ministerio. También los últimos ministros de Economía, y acabamos de decir, oye, ha habido un montón de ministros en un montón de gobiernos que de alguna manera han tenido que recibir estos goles del Congreso, y en la alerta del Consejo Fiscal como que se demanda también una acción del Ejecutivo frente al Congreso. Y quizás esos ministros te podrían decir, oye, pero no tenemos bancada, nos ganan todas por insistencia, las que llevamos al TC las perdemos porque el TC ha sido nombrado por este Congreso. Entonces, ¿para qué invertir capital político que no tenemos en pelearnos peleas que vamos a perder? Le ha pasado a otros gobiernos. A mí me pasó como ministro de Economía porque en el último año el gobierno Humala perdió su mayoría en el Congreso relativa. Le pasó a Alan García también, a Toledo, que el último año siempre es un año electoral político y el Congreso se desbanda. Pero ahora es un quinquenio y ya las magnitudes y la frecuencia es el vale todo, ¿no? Entonces, si tú asumes un cargo, tú no puedes después, no sé cómo ponerlo, victimizarlo, usar como pretexto, decir, bueno, pues es que no tengo bancada y dejo que se descarguen las cosas. Es como que digas, yo soy un médico en ambulancia, y bueno, como no tengo todo el equipamiento, veo al paciente y dejo que se muera ahí en la ambulancia, ¿no? Pero en fin, pues ¿qué puedo hacer? Lo miro, no hago nada, ¿no? No puedes no hacer algo, ¿no? Entonces, esa es parte de la problemática, que hemos pasado a gobiernos que no tenían la capacidad de contraponerse, después no han tenido la voluntad de contraponerse en algunas decisiones, y el pedido acá era un llamado a todos los actores, ¿no? Era al Congreso, si les miren todo lo que han sacado, y esto es impagable, y estás hipotecando el futuro de los peruanos, al Ejecutivo, por decir, ha sido cómplice, digamos, por la razón que sea, pero no has usado tampoco todo tu instrumental. Si no te gusta ir al TCE, te genera fricciones, bueno, es el costo de ser gobierno, pues, ¿no? Y al TC, eventualmente, si te llegan acciones, te tienen que llegar, evalúa estos otros criterios, evalúa las consecuencias de decisiones que has tomado o se ha interpretado que has tomado y que han generado y están generando estas consecuencias, ¿no? Para que cada quien sea cabalmente, sea plenamente consciente de las consecuencias de las decisiones que están tomando, ¿no? El problema acá es un problema que el Perú había sabido manejar bien, pero que por mucho tiempo tampoco supo, que es fácil ser irresponsable
porque normalmente las consecuencias de esa responsabilidad no las ves durante tu gestión, Ujú, las van a ver los siguientes, ¿no? ujú. Ese es el tema, el truco de la política. Por eso te decía, ¿qué harías tú? Más reformas o políticas del lado de la oferta que necesita el país para generar más crecimiento, productividad, etcétera, etcétera. Pero esas maduran muy lento, no te dan votos, no son visibles. Por eso prefieren las de demanda. Bono por aquí, aumento por allá, nombramientos por allá, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Que son No, y los sí. inmediatistas que benefician a ciertos grupos. Lo mismo ocurre acá. Tú dejas un bombazo de leyes por financiar, etcétera, y quienes van a ver cómo se les abren las cuentas fiscales así son los que vienen después. Ujú. Tú ya te fuiste a tu casa y dices, incluso pusiera, mira, mira lo que están haciendo. Cuando tú dejaste sembrado y el árbol va a ir creciendo, pero ya cuando llegue a este tamaño es cuando ya tienes un tremendo problema. Ujú. Pero ya sembraste el problema, solo que puedes escapar porque tú no ves las plenas consecuencias. Después de esta alerta que lanzaron desde el Consejo Fiscal en conferencia, comunicados, han salido un montón de economistas a respaldarlos, de distintos colores, además, teóricos, políticos, lo que quieras. ¿Tú has sentido un cambio en la discusión política o seguimos en la misma? Creo que sí ha habido mucha acogida a nivel de opinólogos, economistas de distintas tiendas políticas, medios también que son más progresistas, más de derecha, mucha acogida de decir, oye, esto sí nos preocupa a todos, que ha ayudado a que un segmento de la población preste atención y diga, oye, esto sí es un tema que puede afectarme a mí también o puede afectar el futuro de mis hijos, etcétera, ¿no? Cuando tú estabas en el equipo de trabajo que creó esta figura del Consejo Fiscal, ¿te imaginabas algún escenario en el que tenías que estar dando este tipo, o que el Consejo Fiscal iba a estar dando este tipo de alertas y este tipo de mensajes? ¿O lo veías más como ese Consejo Fiscal de los primeros años en el debate de los decimales entre economistas? No, no, a ver, no descartabas ningún escenario porque sabía al final que somos un país con una institucionalidad muy débil, ¿no? Ujú, De hecho, alguno de mis sucesores en algún momento quiso eliminar el Consejo Fiscal, solo que no pudo porque antes de irme lo dejé como una condición en unos préstamos enormes con el Banco Mundial y el Banco Mundial se puso firme y dijo, si ustedes eliminan el Consejo Fiscal, tenemos que anularles los créditos y va a ser un roche enorme para el peruano que nunca ocurrió en la historia del Banco Mundial. ujú, O sea, dejamos los candados. Y de ahí ya, porque sabíamos que dejábamos un bebito neonato. Entonces, ¿cómo hacemos para que pueda desarrollarse? Entonces pusimos los candados. Se quisieron romper y no se pudo, ujú. porque nos ayudó a la comunidad internacional, ¿no? Multilaterales, y ya después ahora ya funciona. Pero digamos, justamente se crea no esperando, pero teniendo un mejor instrumental, digamos, para cuando ojalá no ocurriesen situaciones de este tipo. De hecho, cuando se crea el Consejo Fiscal, en realidad comienza a funcionar durante mi gestión. Al primero que pudieron y criticar fue a mí. Y lo que yo hice fue, les Ah, no me dije, acordaba eso, que también sí, te cayó palo el Consejo no me Fiscal a ti. criticaron porque las cosas fueron realmente, creo que no me criticaron o no bien, Ujú, pero bueno, se puede revisar lo que hicieron esos, cuando para los primeros meses de mi gestión, los últimos meses de mi gestión, pero se crea allí, y yo recuerdo, yo les dije, yo no me voy a lograr juntar con ustedes. ujú. Pero vamos, economistas independientes, ¿ah? No cercanos al gobierno. Y me acuerdo yo les dije, ustedes no me van a volver a ver la cara, salvo que ustedes pidan cita conmigo, porque su labor es, digamos, de alguna manera auditar lo que hago yo. Y yo no Ujú. quiero influenciarlo, ¿no? Pero les dimos todo el apoyo de las áreas técnicas para que se estudian. De hecho, las primeras entrevistas que tuvo el presidente del Consejo Fiscal las gestionamos nosotros con los medios, porque como decías al comienzo, no los conocían, ¿no? Entonces, el rol de los consejos fiscales no es solo dar malas noticias de alertas, es también resaltar lo positivo, lo Ujú. bueno, ¿no? Este, y ahí depende cómo vayan los tiempos, qué resaltas más, qué resaltas menos, ¿no? Todavía estamos a tiempo de poder rectificar. Lo que queremos evitar es entrar en una senda en que después rectificarla sea muy doloroso para los peruanos. Porque al Ujú. final, cuando los países entran en estas sendas de desequilibrios fiscales, los que más sufren son los más vulnerables, ¿de acuerdo? Porque son esas partidas de bienes y servicios que protegen a los más vulnerables las que tienes que cortar, ¿no? O se te genera inflación y la inflación es regresiva, afecta a los más pobres porque son los que dependen de bienes que van afectados por la inflación, pierden poder de compra más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Más porcentaje más grande de su ingreso está destinado a canasta básica, a cosas Ujú. básicas que son las que suben con inflación. Es decir, acá lo que estamos buscando es justamente preservar la capacidad de generación de bienestar en los peruanos, la capacidad futura de hacerlo, ¿no? Es por eso que lo estamos haciendo. Y lo otro es, somos un país grado de inversión. Estamos lanzando las alertas
para que no nos ocurra lo que le ocurrió a Colombia, por ejemplo, lo que podría ocurrir a Panamá, lo que le ocurrió en su momento a Uruguay, que le tomó 10 años poder recuperar el grado de inversión, o Brasil, que lo perdió y lleva 10 años y está lejísimo, no lo va a recuperar. Colombia lo perdió hace 4 o 5 años y lo más probable es que sigan bajando, ¿no? Ujú. Y ahí lo que ves es el deterioro económico de esos países porque les cuesta mucho más el endeudamiento, tienen menos flujos de inversión, menos crecimiento, la gestión económica es más complicada y eso impacta en la población. Ujú. Entonces Perú es un país grado de inversión, es un país todavía con credibilidad fiscal, macroeconómica, y al final estas noticias como van madurando en el tiempo, como el vino, se van añejando las buenas y las malas, en este caso las malas, no hay total claridad del impacto de lo que esto podría significar. Entonces podemos rectificar sin que veamos que esto hace metástasis, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces es la parte buena, que todavía estamos a tiempo, pero se necesita que los actores políticos del Estado tomen conciencia y retomen un poquito más la norma de lo que fue una gestión, digamos, responsable de las políticas públicas, política económica. El Banco Central haciendo su tarea no es suficiente, es esencial, como dos patas para caminar, la monetaria, cambiaria y la fiscal. Si cojeas de una pierna, no vas a poder correr una carrera, pues, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, ¿cómo fortalecemos la otra, no? ojalá rectifiquemos. Me quedo con ese mensaje de que estamos a tiempo, de que no todo está todavía echado a perder. Sí, estamos a tiempo, pero sí hay sensación de urgencia de contener esto y retrotraer algunas de las cosas, Ujú. medidas más costosas, más onerosas, más extorsionantes, ¿no? Y por lo que decías hace un rato, nos toca a todos mantener esa sensación de urgencia, ¿no? Ustedes pueden dar una conferencia de prensa, 2 conferencias de prensa, pero luego el resto tenemos que seguir haciendo el trabajo de mantener viva esa Y presión. ahí agradecer el rol de la prensa, porque la verdad es que la prensa ha ayudado muchísimo a poder difundir y son el canal mediante el cual llegamos a la población, ¿no? O sea, Ujú. nuestras redes pues igual son, no vamos a ser nunca pues tiktokers, Claro. influencers, no es nuestro rol. Entonces, Bueno, igual estamos tú, en la Carolina, comunicación. Diego, podrían hacer un TikTok con una Sí, coreografía. bueno, sí, vamos a ver si de repente nuestras mamás lo ven.